Estimados hermanos y amigos, les habla el pastor Juan Carlos Veloso de Iglesia Comunitaria de Omaha. Quiero decirle que estoy muy contento de poder hacer el día de hoy nuestra clase número 11. Estamos entusiasmados porque cada día se nos pone mejor nuestra clase, porque podemos entrar a la palabra de Dios y sacar provecho de ella. Dice, la misma Biblia dice de que tenemos que escudriñar las Escrituras. Entonces, eso es lo que hacemos cuando estamos desmenuzando y vamos de un pasaje a otro, en fin, y Dios empieza a hablar a nuestro corazón. Y yo estoy bien contento con esto. Las dos últimas clases las dejamos solamente para la primera parte del versículo 25 del capítulo 1. No siempre va a ser así. A veces vamos a tomar 5, 6, 7 versículos juntos, pero en estas últimas dos clases tomamos solamente esta primera parte por lo importante que era ese tema de los dos pactos. Cuando Santiago estaba hablando de la ley perfecta, la de la libertad, ahí tuvimos que entrar a los conceptos del pacto antiguo y el pacto nuevo. Hoy día vamos a retomar el versículo 25 desde la segunda parte, pero vamos a leerlo desde el comienzo otra vez, ¿ok? Dice así el versículo 25. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, Dios bendiga su palabra en este día. Vamos a retomar entonces desde donde dice de que el que persevera en ella. Aquí hay dos cosas importantes. La Biblia nos va a hablar varias veces acerca de la importancia de perseverar, que tiene que ver con el tema de nuestra clase de hoy día, que es la verdadera religión. ¿En qué consiste realmente la verdadera religión? En lo que va a hablarnos Santiago. Y un concepto muy importante para entender cuál es la verdadera religión es el concepto de ser hacedor de la palabra o hacedor de la obra, como dice aquí, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ese concepto es muy importante y vamos a dedicar un poquito de tiempo para esto. A ver, aquí está mi marcador. Vamos a comenzar entonces. El primer concepto muy importante que tenemos que tener ahora es de que para llegar a entrar dentro de lo que es la verdadera religión, una persona tiene que ser hacedor de la obra, que es lo primer requisito para esta verdadera religión, ¿verdad? Ser un hacedor. Santiago dice hacedor de la obra, ¿verdad? Aquí para nosotros entendemos esto como también hacedor de la ley del amor. El que hace, el que vive la ley del amor, ese es el hacedor de la obra. Ahora bien, ¿quién es un hacedor de la obra? Es aquella persona que vive en su vida lo que cree. Es alguien que practica sus creencias, que no solamente conoce acerca de la Biblia, conoce de Dios, que no solamente va a una iglesia y canta y ora y a lo mejor hace actividades. Eso no es ser un hacedor de la obra. Un hacedor es alguien que practica en su vida, como dije antes, lo que cree. Bueno, dos características de esta persona nos la da el mismo libro de Santiago. Nos da dos características de alguien que es un hacedor de la obra. Primero, dice ahí mismo en el versículo 25, dice, persevera en ella. Es alguien que persevera. Persevera en la obra o, como dije antes, en la ley del amor, ¿verdad? En la ley del amor. Ya hablamos en el libro de Gálatas acerca de esa ley del amor. Como que decía, en esto se resume toda la ley, en que ames a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, lo dijo Gálatas, lo dijo Romanos también, me acuerdo la clase pasada. Muy bien. La idea de perseverar la encontramos en diferentes partes de la Biblia, pero principalmente y primeramente son palabras dichas por
el propio Señor Jesucristo. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22. Él estaba hablando acerca de las persecuciones que les iban a venir a los creyentes. Y él dice esto en el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta primera referencia, palabras textuales del Señor Jesucristo, es que dice, van a tener problemas, ¿ok? Van a tener dificultades. Cuando son mis discípulos, no lo van a pasar siempre bien. Pero lo importante es que perseveren, esa perseverancia. Entonces, esto estaba en Mateo, capítulo 10, versículo 22. Mateo 10, 22, la propia palabra del Señor Jesucristo. Y hay otro pasaje también en el libro de Hechos que nos habla acerca de lo mismo. ¿Ok? Hechos capítulo 1, versículo 14, sí. 1, 14. Lo leemos rápidamente. Hechos capítulo 1, versículo 14. Ahora, este versículo tiene que ver con los primeros creyentes, ¿ok? Los primeros creyentes ya, después que el Señor Jesús había ascendido al cielo, ellos estaban, dice 1.14, todos estos, o sea, todos los creyentes en ese momento, ¿verdad? Estaban los 12, si habían muchos más, dice, todos estos perseveraban. Otra vez la misma palabra, perseverancia. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok, la Biblia te va a insistir una y otra vez acerca de la perseverancia. ¿Por qué será eso? ¿Por qué? El Señor Jesús mismo les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por eso la importancia es que tú perseveres. Tú perseveras cuando a través de las circunstancias de tu vida te encuentras que hay momentos en que piensas que no hay salida. Momentos en que, como decimos nosotros en Chile, uno quiere tirar la toalla, ya está cansado, ya está a punto de desfallecer. Ahí donde Jesús te dice que tienes que perseverar. Aférrate a lo que crees, aférrate a lo que tú has vivido antes. Tú y yo hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, en el pasado, y también lo vas a ver en el presente, en tu presente. Por eso es que Dios te llama, si eres un hacedor de la obra, eres alguien que va a perseverar en esta ley del amor, que no es fácil, ¿ok? No, nadie dice que es fácil todo el día amar al otro como que fuera superior a uno mismo. No es fácil. Dios te llama a que perseveres en esto. ¿Cuántos miembros de nuestras iglesias se han ido quedando en el camino? Se van quedando en el camino porque no perseveraron. Segunda característica que nos da el libro de Santiago, dice, persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Ajá. Entonces, es alguien que se mantiene, es alguien que va a perseverar, alguien que va a perseverar, es alguien que va a permanecer. La palabra de Dios nos dice en el libro de Colosenses. Ahora vamos a Colosenses, tengo varios pasajes para compartirles. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La idea es perseverar, permanecer, mantenerte en el evangelio de Jesucristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, aquí hago un pequeño alto para decirte, cualquiera sea tu circunstancia, por favor, recuérdate de esta palabra, de perseverar, de mantenerte en el fundamento de tu fe. ¿Sabes cuándo se prueba y queda en evidencia tu fe? No es en los momentos más hermosos cuando estás alabando a Dios y feliz y contento, contenta en el servicio de la iglesia, en el culto. Es cuando estás en aflicción. La evidencia de tu fe se nota y se da a conocer cuando estás sufriendo.
cuando estás en una crisis, cuando te tienes que aferrar a lo que tú crees, ahí es donde tu fe se hace más evidente y se hace más fuerte. Un pasaje más, y ya este es el último que quiero dar para fortalecer esta misma idea. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, nos dice esto. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante. El que hace la voluntad de Dios, el que es un hacedor de la obra, ese es el que va a permanecer para siempre. Hermano, hermana, te doy ánimo en el día de hoy a que perseveres, a que permanezcas en la palabra de Dios. Entonces es cuando somos hacedores de la obra. Entonces es cuando estamos dentro de la verdadera religión, la que Dios quiere. No tiene que ver con el nombre de la religión. Vamos a verlo enseguida ahora, porque vamos a ir para allá rápidamente. Se nos va el tiempo volando. Bueno, versículo 26 te dice esto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¡Wow! ¡Wow! Por eso es que les decía antes que Santiago es tan práctico. Estamos hablando del versículo 26. El 26 es el que te habla de refrenar la lengua. Como lo he dicho antes, Santiago se caracteriza por primero introduce un tema y después lo va a ir desarrollando a través del libro. Este tema de refrenar la lengua le va a dedicar después todo un pasaje completo. A hablar varios versículos sobre este tema. Aquí solamente está introduciendo el tema y lo dice como una característica de alguien que es un hacedor de la obra, de alguien que pertenece a la verdadera religión. Y ahí él lo está diciendo claramente, dice Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿verdad? Y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Otra vez. Tú te puedes saber muchos pasajes bíblicos. A lo mejor puedes dar clase de escuela dominical, clases de Biblia. A lo mejor puedes predicar. Pero si no eres capaz de refrenar tu lengua, lo que te está diciendo claramente Santiago, ¿sabe qué? Tu religión, lo que dices que crees, es vana. ¿Por qué es vana? Porque no lo estás viviendo. Por eso. O sea, no te sirve tu conocimiento si no eres capaz de perseverar, no eres capaz de refrenar tu lengua. Sobre este tema también hay varios versículos en la palabra de Dios. Hay varios que tienen que ver con este mismo tema de refrenar la lengua. El libro de Salmos, capítulo 34, es uno de ellos. Salmo 34, 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Principio bíblico que se va a repetir a través de muchos libros de la Biblia. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene que desarrollar en sí mismo, en sí misma, la capacidad de poder refrenar su lengua. ¿Sabes por qué? Porque una vez que sale algo de tu boca, no lo puedes volver para atrás. Ya salió. Entonces te llama a autocontrolarte. Controlarte antes de que hable esas cosas que después Santiago va a hablar con mucha calma sobre esto. ¿Okay? El pasaje era Salmo 34. (34, 13). Este principio de controlar la lengua, de refrenar la lengua, va a estar en varias partes de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, el que es capaz de hacer esto, de perseverar,
de mantenerse, de controlar su lengua, es alguien que, dice la palabra de Dios, que va a ser bendecido. Bueno, y te doy uno más, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Nos dice así, 3:10. Pedro aquí está citando el pasaje que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. O sea, básicamente lo mismo que estaba diciendo el libro de los Salmos, ¿verdad? Primero, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Todo eso tiene que ver, otra vez, como dije antes, hay varios libros de la Biblia donde nos llama a controlar nuestra lengua, a refrenar nuestra lengua, a tener cuidado con lo que vamos a decir. Porque Santiago después va a decirnos de que se puede armar un tremendo incendio en base a lo que uno diga. Vamos a hablar de eso con mucha calma después. Bueno, pero volviendo otra vez para Santiago, nos dice de que el que está en la perfecta ley de Dios, ¿verdad?, que persevera, que es un hacedor de ella, esta persona será bienaventurada en todo lo que hace. Déjeme parar aquí por un segundo, por favor. El ser hacedor de lo que tú crees, cuando tú permaneces, cuando tú perseveras, cuando tú controlas tu lengua, dice la palabra de Dios que Dios te va a bendecir por eso. Hermano, hermana, piensa simplemente, todas las bendiciones que tú tienes en el día de hoy, aquellas cosas que uno da por sentado, ¿verdad?, como las tenemos cada día, entonces no pensamos en ello. Pero mira, el hecho de que yo me pueda mover, por ejemplo, ¿cuántas personas hay que en este momento tienen un accidente y pierden sus piernas? O aunque las tengan, no las pueden mover. Puedes escucharme, puedes hablar, puedes cantar, puedes caminar, tienes un techo. Estamos sanos en esta pandemia. Piensa, dice la palabra de Dios que nos va a bendecir. Este será bienaventurado en lo que hace. Mira, cuando tú estás con tus amistades, en tu trabajo, la bendición de Dios va a estar contigo siempre. Dije la bendición de Dios. No es lo que tú quieras, estoy hablando de la bendición de Dios. Si no, alguien puede pensar, pues Dios me va a dar todo lo que yo quiera. No va a ser exactamente así. Pero lo importante es que Dios bendice lo que tú haces. ¿Te acuerdas de este principio de que, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para Dios? Cuando uno sigue ese principio, te aseguro de que vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Volvemos otra vez al punto de que no basta con conocer la Biblia, no basta con saber de la Biblia, incluso con enseñar la Biblia. No basta con eso. Dios quiere que seas una persona que pone en práctica lo que crees. Y termina todo este capítulo 1 con el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Quieres saber, pastor, cuál es la religión verdadera? Pastor, quiero saber cuál es la verdadera religión. Ya te lo dijo. La religión pura, sin mácula, sin mancha, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La primera tiene una connotación social, de una acción social. Y la segunda tiene que ver con tu santificación, con tu consagración a Dios. Veámosla rapidito. Estas dos cosas. Estamos en el versículo 27 ahora. Ahora cuando te habla de la religión verdadera. Dos cosas. Primero, visitar, dice, a los huérfanos y a las viudas. ¿Verdad? ¿Por qué Santiago está nombrando a los huérfanos y a las viudas?
La razón es la siguiente. A través de toda la palabra de Dios, comenzando por el Antiguo Testamento, estaba explícitamente indicado de que había que ayudar a los huérfanos, a las viudas y también a los extranjeros. Ahora bien, en nuestros días, quizás no vas a poder identificar fácilmente a los huérfanos o a las viudas. Puede que no conozcas ninguna viuda, puede que no conozcas ningún huérfano, o si conoces uno, sabes que está en un orfanatorio para huérfanos, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿cómo se traduce esto en nuestros días? ¿Quiénes serían nuestros huérfanos? ¿Quiénes serían nuestras viudas? En nuestro contexto, para nosotros como hijos de Dios, hoy día en el siglo XXI. Déjame darle algunos ejemplos que yo encuentro. Por ejemplo, porque, bueno, ahí voy con los ejemplos. Para mí, un ejemplo podría ser hoy día las madres solteras. Madres solteras hay mucha mujer soltera que hace el rol de padre y madre en nuestra sociedad hoy día. Y a lo mejor sí conoces a más de alguien aquí que tú puedes ayudar sin que te pidan la ayuda. Tú puedes hacer algo por esta persona, sorpréndela un día, búscala, haz algo por ella, haz algo por su hijo, por su hija, hijos, hijas, quien quiera que sea. Este es nuestro huérfano hoy día, esta es nuestra viuda del día de hoy. ¿Qué más? Gente sin trabajo, especialmente en tiempos de pandemia. Te aseguro que vas a conocer a más de alguien que quedó sin trabajo durante esta pandemia. Esta es tu viuda, este es tu huérfano en el día de hoy. ¿Me entiendes? La idea, traer a nuestro contexto esto tiene que ver con la parte de acción social que te estaba diciendo antes. Uno más quiero ponerte rápidamente porque tiene que ver también con nuestro contexto aquí en Estados Unidos, pero también sé que en otros países. Déjame decirte algo, los inmigrantes. Ha habido un gran movimiento migratorio a través de todo el mundo y en casi todas las partes, hasta donde yo sé, son personas que sufren discriminación, que son vistos como ciudadanos de segunda clase. Busca un inmigrante y dale el valor que se merece. Como hijo de Dios, como hija de Dios, como criatura de Dios, busca a alguien, haz algo por ellos. Puede haber una lista muy, muy, muy grande aquí, que yo te invito a que tú hagas tu propia lista. ¿Quién sería tu huérfano? ¿Quién sería tu viuda en este día? Y el segundo punto del versículo 27 dice, y guardarse sin mancha del mundo. Eso tiene que ver con la consagración. La consagración personal. Y esta palabra tan bonita, consagración, simplemente quiere decir parecerte más como Jesús. Mientras más te parezcas a Jesucristo, más consagrado vas a estar. Te hago este llamado ya antes de terminar. Trato de dejar el estudio siempre entre 25 a 30 minutos máximo, ¿ok? Cierro con esto. Este es el último versículo del capítulo 1. Próxima clase ya estamos en el capítulo 2. La religión verdadera es el que hace la obra, el que persevera en la ley del amor, el que refrena su lengua, el que es capaz de extenderse de sí mismo y ayudar a otras personas en necesidad. Y es el que se consagra a Dios, el que se quiere parecer más a Cristo día a día, que tiene como meta en su vida parecerse más a Jesucristo. En eso consiste la religión verdadera. No en el nombre que sale afuera del templo, afuera de la iglesia. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Parecerse a Jesucristo es la religión verdadera. Que Dios te bendiga mucho
Y si Dios quiere, nos vemos entonces en la siguiente clase. Bendiciones para todos.